Hola a todos, un día ocupado aquí. Muy bien. Hoy, como saben, anunciamos nuevas medidas para recortar los costos del cuidado médico a través de la Ley de Cuidado Médico Accesible. Gracias a los presidentes Obama y Biden, Estados Unidos tiene más cobertura que nunca antes y vamos en camino a que el cuidado de la salud sea un derecho y no un privilegio. Gracias a su liderazgo, el país está mejor de lo que estaba hace 12 años. Así que estamos proponiendo reglas para corregir la falla familiar para que miles de estadounidenses más puedan tener cobertura y para recortar los costos para 1 millón de estadounidenses. Esto es algo trascendente, es la medida más significativa desde la promulgación de la ley. Los expertos dicen que esto es lo más audaz que podemos hacer para ampliar cobertura. Ya más de 6 millones de estadounidenses tienen acceso a esto gracias al trabajo del presidente Biden. Y podemos edificar sobre el enorme progreso logrado hasta la fecha para ampliar cobertura y recortar costos para los estadounidenses, haciendo que este componente del plan de rescate sea permanente. Y por supuesto los 2 estados que no han expandido el Medicaid también pueden hacerlo. Y con eso, por cierto, ustedes todos conocen a Ángela, pero para quienes no la conocen, ella es una de nuestras asistentes de prensa. Fue a Georgetown, yo no pude. Es muy inteligente, obviamente. Es la persona más simpática del equipo y es realmente increíble. Y quería saludarla hoy. Yo he hecho esto de tanto en tanto. Así que gracias a Ángela por todo tu servicio. Gracias, Jen. Ha trascendido que se va a extender la moratoria en el pago de préstamos estudiantiles hasta agosto. Bueno, no me quiero adelantar. En este momento la moratoria expira en mayo. Habrá que hacer un anuncio formal antes de eso. No tengo nada que adelantar en este momento. Obviamente estamos sopesando cuáles son las necesidades para las personas afectadas por el pago de préstamos estudiantiles. Los que tienen préstamos estudiantiles no han tenido que pagar un solo centavo desde que el presidente asumió su cargo y seguiremos comunicándonos con los prestamistas en este sentido. ¿Considera el presidente que puede conseguir los fondos que necesita o tendrá que recalibrar su propuesta en el Congreso para conseguir los fondos? No podemos honrar nuestros compromisos y no podemos seguir siendo el arsenal de vacunas de la comunidad mundial sin fondos globales. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional tendrá que recortar su labor de proporcionar oxígeno y otros recursos y ayudar a los países necesitados. No se trata solo de las dosis de vacunas, se trata también de brindar el conocimiento, la experiencia individual y el entrenamiento para que se pueda efectuar la vacunación. Por eso necesitamos los fondos para continuar con estos programas. El general Milley rindió testimonio en el Capitolio hablando de conflictos internacionales. ¿Comparte el presidente la evaluación del general Milley? Ciertamente el general Milley está haciendo la evaluación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. De eso se trata su testimonio y, por supuesto, él habla en nombre del gobierno. El general Milley también dijo que pensaba que la guerra de Ucrania se mediría en años, que sería un conflicto prolongado. ¿Puede aclararnos si se refiere al conflicto terrestre? Ciertamente estamos comprometidos a continuar nuestro apoyo histórico de Ucrania, la asistencia militar, humanitaria, económica, sin
cambiar las palabras del general Milley, y lo repito, el Departamento de Defensa, hay que entender también que la recuperación de esta guerra, la reconstrucción de Ucrania, la gente que ha perdido sus hogares, eso va a tomar tiempo y Estados Unidos ciertamente va a seguir siendo parte de eso. El presidente Zelensky se preguntaba hoy cuál es el punto del Consejo de Seguridad de la ONU si no pueden hacer que Rusia sea responsable debido a que tiene poder de veto. ¿Tiene razón? ¿Considera la Casa Blanca que el Consejo de Seguridad debe ser reformado? Y es posible. Ciertamente él se estaba refiriendo, obviamente él habla por sí mismo, pero expresaba su frustración. Nosotros compartimos esa frustración. No vemos que eso vaya a cambiar. En cuanto a nuestro objetivo en este momento, hay dos frentes. Primero, seguir brindando asistencia de seguridad a Ucrania directamente a través de sus Fuerzas Armadas que están sirviendo valerosamente al país. Aparte de la entrega de los paquetes de asistencia que se anunciaron el 12 de marzo, que ya casi se ha completado, está el otro paquete que anunció el presidente el 16 de marzo, también está en marcha, y el Departamento de Defensa anunció una serie de equipos que se está proporcionando. También debo destacar que hay múltiples mecanismos en lo que tiene que ver con responsabilidad, y eso tiene que ver con la declaración del presidente sobre su opinión que Rusia y el presidente Putin son culpables de crímenes de guerra, obviamente, por las atrocidades que están ocurriendo. Y esto no necesariamente es a través de los mecanismos de la ONU, pero considerando que Rusia es un miembro permanente, hay amplios ejemplos de otros organismos internacionales. Las sanciones que se van a anunciar mañana por Estados Unidos y sus europeos afectarían a funcionarios del gobierno ruso y sus familiares. También se incluirán las hijas de Putin. No tengo detalles específicos que darles. Es de esperarse, como ustedes han informado, que esto toque a funcionarios del gobierno ruso, sus familiares, instituciones financieras, empresas del Estado. Es parte de la continuación de nuestros esfuerzos para que haya consecuencias y para que los funcionarios rusos respondan. Eso se hará mañana. El secretario Blinken decía hoy que lo que está ocurriendo en Bucha no son hechos fortuitos, sino parte de una campaña sistemática para cometer atrocidades, pero no brindaron evidencia en este sentido. ¿Puede la Casa Blanca compartir algo de esto? A lo que se refería el secretario es al hecho de que nosotros anticipamos muy claramente las intenciones del presidente Putin. Eso es lo que ellos han hecho. Hemos visto directamente lo que han hecho. Esto concuerda con preguntas sobre el proceso a través de mecanismos internacionales de tener una investigación sobre crímenes de guerra. Hay múltiples formas de hacer esto, pero esto lo anticipamos y lamentablemente se dio lo que anticipábamos. Esto es apenas la punta del témpano, así que no hemos tenido acceso a otros lugares del país donde probablemente se han cometido atrocidades. Estamos viendo evidencia que Rusia podría estar encontrando forma de evadir sanciones, que estarían obteniendo microcircuitos de China y que estarían trabajando con un sistema alternativo de pago a través de China. Lo que se va a anunciar mañana tiene algo que ver con hacer que China cumpla con las sanciones. Si puede hablar de eso. Esa sigue siendo solo nuestra expectativa, sino que hemos dicho directamente que estas sanciones tienen que ver con Rusia. En cuanto a sanciones, hablando de pagos, hablando de reservas en instituciones estadounidenses, se puede decir que la meta en este momento es hacer que Rusia se tranque económicamente. Rusia no tiene recursos ilimitados. Se van a tener que ver obligados en algún momento a
entre usar sus reservas, obtener nuevos ingresos o caer en mora. Nuestro objetivo aquí es agotar los recursos que tiene Putin para continuar su guerra contra Ucrania y obviamente generar incertidumbre en su sistema financiero es parte de eso, pero van a tener que elegir esas opciones y hay que agotar sus recursos para que no puedan seguir librando la guerra. Ayer se decía que este no es el momento de complacencia. ¿Cuán real es la preocupación de que si esto se prolonga, que esas fracturas pudieran darse? Hemos sido muy claros sobre esa posibilidad desde el comienzo y es por eso que se ha hecho tanto esfuerzo en el frente diplomático para trabajar sobre esto. Esto incluye el viaje del presidente a Europa. El secretario Blinken está en camino, o quizá ya esté en Europa. Todos los días ha tenido contacto con múltiples autoridades para seguir trabajando en aras de esa coordinación que ha sido tan efectiva hasta la fecha. También es cierto que la unidad no significa que sean idénticos y las acciones de cada parte, la expectativa no es que sean operaciones idénticas, sino hacer todo lo posible para que haya coordinación y la mayor unidad posible. Cuando hablaban del puente ayer, ¿es un puente para la industria nacional en los próximos 6 meses o es un puente para trabajar con Canadá y con el Oriente Medio? ¿Cómo ven ustedes ese puente? Creo que es una combinación, Phil. Como sabes, el mercado petrolero es global y ciertamente entendemos y hemos visto que obviamente las acciones del presidente Putin han resultado en un aumento en el precio de los combustibles no solo en Estados Unidos, sino también en otros países. También sabemos que a medida que otros países toman decisiones sobre sanciones y energía, eso repercute en la oferta en el mercado. Así que estamos tomando medidas, obviamente, para atender el tema de nuestras reservas. Queremos incrementar la producción nacional, pero eso puede tomar algo de tiempo. Sin embargo, durante ese periodo estamos trabajando con otros países del mundo. Y ustedes vieron algunos anuncios la semana pasada sobre aumentos. Vamos a ver qué más se puede hacer para incrementar la oferta en el mercado petrolero. Hoy el secretario Blinken también decía que Estados Unidos seguía recopilando evidencia y seguiría apoyando a Ucrania para la posibilidad de que haya un juicio por crímenes de guerra. Se ha hablado de una multitud de mecanismos, pero siento que Estados Unidos es parte del Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra, aparte de apoyar, ¿qué más pueden hacer para facilitar un juicio? Bueno, voy a hablarles de dónde estamos y hablemos del hecho de que históricamente hemos proporcionado evidencia al Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra, aunque no somos partícipes del mismo. En 2004 se aportó evidencia sobre actos de violencia en Darfur y en aquel entonces el secretario Colin Powell determinó que este era un tema de genocidio y trabajamos con el tribunal. Así que hay precedentes históricos. Si están pensando en el cronograma, eso también es importante porque eso fue en 2004 y esto está apenas comenzando. Así que toma tiempo. No siempre se requiere tanto tiempo si consideramos la historia, pero en este momento hay múltiples esfuerzos en marcha para que los rusos respondan por atrocidades y crímenes de guerra. En las últimas semanas hemos establecido investigaciones a través del Consejo de Derechos Humanos y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Estamos apoyando la labor que se adelanta a través de la Fiscalía de Ucrania y un equipo de fiscales internacionales está trabajando con ellos y apoyando a las autoridades y organizaciones cívicas de Ucrania para documentar atrocidades y crímenes de guerra, y también recibimos con beneplácito la investigación iniciada por los fiscales para preservar evidencia de posibles atrocidades. Como saben, hay cosas específicas que podemos hacer en este sentido. Esto incluye información que compartimos con nuestros socios para ayudar a los ucranianos a estructurar su caso. Estamos trabajando con organizaciones internacionales. Y como saben, estos son elementos importantes que tienen que ver con
la investigación que se adelanta. Hay múltiples opciones y mecanismos, pero todavía no se ha determinado cuál va a ser el mecanismo internacional. Usted menciona que esto va a tomar tiempo, pero también han indicado que cada paquete de sanciones no ha sido concebido como un interruptor, que todos toman tiempo. ¿Hay algo que se puede hacer para parar el conflicto ahora? Primero que nada, en cuanto a las sanciones, tenemos dos objetivos. Por un lado, que haya consecuencias y establecer una referencia sobre lo que es inaceptable y que debe haber consecuencias. El segundo elemento es hacer que sea más difícil el seguir costeando la guerra. Y eso es muy importante. Y la pregunta que se hacen sobre los pagos de bonos es ejemplo de eso. Y los mecanismos que tenemos a través de recursos económicos para hacer justamente eso. Y el tercer punto es poner en evidencia que el presidente Putin y el liderazgo de Rusia son parias en el mundo y van a ser tratados de esa manera en el escenario mundial. Pero pensamos que lo más efectivo que podemos hacer en este momento, aparte de eso, es seguir brindando asistencia militar, asistencia de seguridad, equipo. Debo destacar que el Departamento de Defensa ha anunciado una serie de equipo adicional que no se había entregado antes y que va a ser entregado ahora. Y estamos concentrando ese esfuerzo para que sea equipo que los ucranianos estén entrenados y puedan utilizar de manera efectiva en esta guerra contra los rusos. Como seguimiento, están añadiendo más sanciones. Dicen que las sanciones van a tomar tiempo en hacerse efectivos. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que tienen los ucranianos? Creo que lo importante es saber que las sanciones son parte de las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Estamos viendo que el sistema financiero de Rusia está al borde del colapso. Una inflación de casi 15%, una enorme contracción de la economía. El sector privado se está retirando del país. Cada vez es más difícil para el presidente Putin financiar esta guerra. Eso tiene un impacto, pero lo que estamos haciendo también es brindando asistencia militar y de seguridad, que es lo que han estado utilizando de manera efectiva en las últimas semanas para combatir a los rusos. Pero piensan que lo que han hecho hasta ahora ha evitado que se cometan crímenes de guerra. Peter, todo lo que hemos hecho hasta la fecha ha sido para apoyar a los ucranianos en este esfuerzo. Y el presidente se siente orgulloso de esto, nos sentimos orgullosos y hemos estado a la vanguardia de la comunidad mundial en este tema. Esta semana salió otra historia sobre Hunter Biden. Para asegurar la independencia de la investigación, apoyaría el presidente la designación de un fiscal especial. El presidente nunca ha tenido una conversación con el Departamento de Justicia sobre investigaciones sobre miembros de su familia. Lo dijo durante la campaña y va a seguir cumpliendo con eso. Yo le remito al Departamento de Justicia sobre medidas adicionales. Esas decisiones son independientes. Les preocupa que no sean percibidos como que tienen esa independencia. El secretario de la presidencia dijo que el presidente tenía confianza en que su hijo no quebrantó la ley. El presidente ha dicho eso y nos hacemos eco de eso. Pero en la misma respuesta, esta semana, en una entrevista, Ron Klain dijo que el Departamento de Justicia actuaba independientemente y toma sus propias decisiones. El presidente dijo que nunca había hablado con su hijo sobre sus negocios internacionales. ¿Sigue siendo así? Sí. Entonces, ¿van a anunciar nuevas sanciones? ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, las terribles fotografías que vemos de Bucha no son los primeros casos de crímenes de guerra que vemos, pero todo esto es parte del proceso de que haya consecuencias. ¿Podemos anticipar más reacciones a lo ocurrido en Bucha? Seguimos evaluando la situación y determinando consecuencias adicionales que se puedan adoptar. Considerando estas terribles imágenes y estas atrocidades en Bucha, ¿sigue siendo la política de Estados Unidos que no haya un cambio de régimen? Y si ese es el caso, ¿por qué debería Putin seguir en el poder? Nosotros no estamos pidiendo un cambio de régimen. No ha sido nuestra política y sigue siendo nuestra política.
La realidad es que él es un criminal de guerra que debe ser evaluado por el sistema internacional. Entonces, ¿por qué no actuar de otra manera? Nuestra política no es de pedir cambio de régimen en ningún lugar, pero ciertamente ha cometido atrocidades contra su propio pueblo y es un paria ante el mundo. ¿Puede decirnos algo de lo que ocurrió tras bastidores cuando se reunieron el presidente y el expresidente, hablaron de Ucrania, pasearon por la Casa Blanca? No he tenido ocasión de conversar con el presidente, vi brevemente al expresidente, pero tienen diferencias de agenda en estos días. No tengo los detalles de sus conversaciones y no sé si podré compartir los detalles con ustedes. Pasaron por la oficina oval y sé que disfrutan estando juntos. ¿Por qué las imágenes de las atrocidades en Bucha no deberían provocar una respuesta cinética del mundo? Se refiere a una acción militar encabezada por Estados Unidos y aliados. Enviar soldados de Estados Unidos y la OTAN. Bueno, el presidente habló de estas atrocidades, de estas cosas terribles, y dicen que quizá pueden ocurrir cosas peores. ¿Por qué no? El objetivo del presidente y su responsabilidad es tomar decisiones en el interés de los Estados Unidos y la seguridad nacional de Estados Unidos y del pueblo estadounidense. Y esto no se condice con ir a la guerra con Rusia. Es importante que Rusia responda a través del sistema internacional y se le está brindando asistencia militar y de seguridad y apoyo al pueblo y al gobierno de Ucrania. Eso es lo que estamos haciendo. Pero no es en nuestro interés o el interés del pueblo de Estados Unidos ir a la guerra con Rusia. Y en cuanto a la deuda soberana de Rusia, ¿tiene la Casa Blanca una idea de cuándo pudiera haber una mora en Rusia? No tengo una evaluación de eso que pueda darles desde aquí. Depende de las decisiones que tomen. Y en cuanto a la Reserva Federal, la Casa Blanca sigue buscando a alguien que reemplace a Sarah Raskin. ¿Y cuándo habrá un anuncio? Entiendo que el proceso está en marcha, no tengo una actualización sobre cuándo va a terminar. Sobre sanciones, ¿hay algo que nos puedan decir acerca de esto y como seguimiento? China y el Oriente Medio, si no están participando. Bueno, lo que vamos a anunciar mañana quizá no sea totalmente satisfactorio, pero en coordinación con el G7 y la Unión Europea anunciaremos una serie de sanciones que impondrán costos a Rusia y van a comprometer más su aislamiento tecnológico y financiero. Se limitan las inversiones en Rusia, se ponen controles a instituciones financieras, se ponen sanciones a miembros del gobierno y sus familiares, elementos clave del poder de Rusia, y se está haciendo que Rusia y su cleptocracia paguen un precio por la guerra de Putin. Esto se va a hacer en coordinación con otros y estas medidas, como dije, afectarán a familiares de miembros del gobierno de Rusia e instituciones financieras. Hay economías muy grandes que no están participando. Lo que estamos haciendo es uniendo al mundo para que Rusia responda. Eso no significa que todos los países reaccionen igual o que lo hagan en los mismos plazos, pero es lo que seguimos haciendo. Y en cuanto a los países que no están participando, como China, Brasil o India, entiendo la pregunta. Lo que estoy diciendo es que estamos coordinando con el G7 y la Unión Europea, lo que representa casi 50% de la economía mundial, lo cual sigue siendo una entidad significativa. Estamos haciendo que Rusia responda y en nuestras conversaciones el asesor de seguridad nacional viajó a India para hablar de nuestro régimen de sanciones. Esperamos que otros países se sumen, pero ellos pueden ser una parte constructiva para hacer que Rusia responda por sus acciones. Voy a verificar con el equipo de seguridad nacional para darle reacciones. Sobre el COVID, el presidente va a anunciar nuevas restricciones
o algunas otras medidas, considerando el personal de la Casa Blanca, reporteros que se han enfermado de COVID. ¿Hay alguna preocupación frente a esta realidad que tanta gente se ha enfermado? Sabemos que la variante predominante en este momento es altamente contagiosa y estamos dándole seguimiento muy de cerca, igual que se ha hecho antes, incluyendo los medios y el personal. Hay gente que se enferma de COVID estando plenamente vacunada, habiendo recibido refuerzos. Así que lo que estamos viendo, afortunadamente, son síntomas menores. Pero nuestra política no ha cambiado, aunque nuestras normas son más rigurosas que la del CDC. Así que les reitero que nuestra política es que las oficinas del presidente, su entorno inmediato, se somete a pruebas que exceden lo requerido por los CDC. Y se hacen pruebas diarias al personal, aun cuando no tengan contacto diario con el presidente. El médico de la Casa Blanca determinará si alguien tiene que tener pruebas periódicas. Por ejemplo, si una persona ha viajado fuera del país, se le puede incrementar la periodicidad de las pruebas. Y nuevamente, estos son principios. Además, si alguien tiene un resultado positivo, yo soy testimonio de eso 2 veces, se le pide a esta persona que se mantenga en cuarentena hasta que se mejore para regresar al trabajo. Durante los 10 días subsiguientes al retorno al trabajo, las personas tienen que usar mascarillas, guardar distancia social, como una precaución, aunque la gente haya sido sometida a pruebas. Hay muchos condicionales aquí, pero hemos estado tomando una serie de medidas con la finalidad de establecer una capa adicional de seguridad. ¿Está el presidente tomando algún medicamento de manera preventiva? No que yo sepa, no sé cómo sería, pero no que yo sepa. El presidente obviamente se basa en lo que recomiendan sus médicos, pero nada que yo sepa. Los senadores Romney y Mikulski anunciaron ayer que apoyaban un plan para confirmar a la jueza Jackson a fines de esta semana, a comienzos de la próxima. Bueno, ellos tienen un receso. ¿Cuál es su reacción a lo que dicen los senadores Romney y Mikulski? Ella pudiera conseguir 3 votos republicanos. ¿Consideraría la Casa Blanca que es una muestra de apoyo bipartidista o el hecho de que 47 republicanos pudieran votar en contra se verá como una falta de apoyo? Bueno, debo destacar que aún con los senadores que han decidido no apoyarla, todos han hablado de sus increíbles credenciales, de sus calificaciones, de lo inspiradora que ha sido su vida. Pensamos y hemos creído desde el comienzo que sus antecedentes, sus credenciales, ameritan un apoyo bipartidista. Y eso es lo que va a tener en su confirmación, gracias a estos individuos y uno más que previamente anunció su apoyo. Nos parece que esto es alentador y estamos ansiosos por verla confirmada y celebrar su confirmación para ser parte de la Corte Suprema. La directora de los CDC anunció una revisión del organismo. ¿Hay algo específico que estén haciendo mal en los CDC para justificar esta revisión? Esta es una decisión de los CDC. Ellos tienen los detalles. Pero si usted piensa en los últimos 2 años y algo, los CDC nunca habían tenido que tomar decisiones con tanto apremio debido a la situación. Ahora quieren hacer una revisión del organismo con la finalidad de
modernizar y de transformar los procesos de los CDC. Fíjense lo que han hecho en el último año. ¿Significa esto que todo es perfecto? Ellos mismos dirían que no. Hay que evaluar todas las circunstancias para identificar lo que se tiene que mejorar. No es inusual que la dirección de los CDC tome decisiones de este tipo para mejorar sistemas, procedimientos y estructura de salud pública. Esto se hace independientemente de la Casa Blanca. Cuando dice independiente, esta es una idea de los CDC, no de la Casa Blanca. No, esto viene de los CDC, pero el proceso será manejado por los CDC. Están por pedir una enmienda al título 42. ¿Y qué es lo que les preocupa si la medida no se aprueba? Jeff Zients, mi colega, decía sobre esto que las decisiones sobre el título 42 deben mantenerse al margen de la conversación sobre los fondos. Esta es una decisión de los CDC, es una decisión de salud pública, no es algo que deba haberse pisoteado por la política. Esa es la realidad. En cuanto a la pregunta anterior, bueno, el impacto de no recibir esta asistencia sería significativo. En este momento hay recursos adicionales que se necesitan para una respuesta nacional. Voy a dar algunos ejemplos. Refuerzos para la población en general, anticuerpos monoclonales para las personas con inmunodeficiencias, mantener la capacidad de pruebas. Todos estos son componentes esenciales para seguir luchando contra la pandemia. Y estos son esfuerzos que no deben ser políticos, no deben ser controversiales. El COVID-19 no verifica la afiliación política antes de afectar a una persona. Así que estos son fondos que se requieren urgentemente y muchos programas muy importantes se paralizarían sin estos fondos. ¿Cómo ven ustedes estas terribles noticias de masacres en Ucrania? ¿Consideran ustedes que esto es algo, un punto de inflexión? ¿Todo cambia a partir de aquí? ¿O piensan que se puede volver a lo anterior? Y si esto es algo progresivo, ¿significa que la gente tiene que estar de manos atadas, que no pueden hacer nada? ¿O podemos esperar una respuesta totalmente diferente? Primero que nada, yo diría que no hay nada de normal o de aceptable o que no deba estremecer a la gente frente a estas imágenes de lo que está ocurriendo en Ucrania. Y el presidente ha dicho tajantemente que estas son violaciones de crímenes de guerra y, en su opinión, esta mañana hablamos, se requiere establecer un hito histórico para dejar en claro que la responsabilidad es fundamental frente a lo que estamos viendo en el país, los ataques a hospitales, ataques contra civiles en Bucha, donde vimos las fotografías. También ya estamos viendo evidencia de crímenes de guerra. Las veíamos antes de estas fotos. Y nuestras medidas buscan recabar información a través de múltiples mecanismos y brindar asistencia de seguridad y humanitaria. Todo esto en respuesta a las atrocidades que estamos viendo. Quería preguntar sobre el día de la jornada de excepción en El Salvador. La suspensión de garantías constitucionales como el derecho de asamblea y derechos básicos del pueblo salvadoreño. ¿Le preocupa esto a Estados Unidos? ¿Me puede replantear la pregunta? Sí, sobre el estado de excepción establecido en El Salvador, suspendiendo garantías constitucionales como la libertad de reunión y
los derechos procesales del pueblo salvadoreño. ¿Le preocupa esto a Estados Unidos? Voy a hablar con el equipo de seguridad nacional y te daré más detalles después de la conferencia de prensa. ¿Se siente el presidente decepcionado que Lindsey Graham vaya a votar como va a votar sobre la jueza Jackson? El presidente dijo ayer que esta pregunta más bien se la planteaban al senador Graham. Recientemente él votó a favor de ella, con las mismas credenciales y calificaciones, y ahora va a votar en contra. No, yo diría que el presidente no reflexiona mucho sobre eso, pero habría que preguntarle al senador. En cuanto a la confirmación de la jueza Jackson, ¿considera el presidente que es un punto de inflexión en su presidencia? El presidente prometió nombrar a una mujer afroestadounidense para ocupar un escaño en la Corte Suprema. Estamos a punto de que esto se concrete. Con todo lo que está pasando en el mundo, este es un momento para celebrar la historia a esta mujer de credenciales impecables que va a poder servir en la Corte Suprema, y vamos a hacer una pausa para reconocer todo eso. No sé qué va a hacer esto en las encuestas. Para nosotros no se trata de eso. El expresidente Obama tocó el ángulo político. Él estaba como arengando a demócratas que enfrentan campañas difíciles de reelección. ¿Ese es el mensaje? Habiendo trabajado por algún tiempo con el expresidente y con este presidente también, esto es lo que yo escuché. El hecho de que en Washington, cuando insiste en hacer lo correcto, a veces hay que superar el escepticismo, la obstrucción de los republicanos, divisiones en el partido de uno, contrarrestar aseveraciones en este sentido. No se trata de las elecciones de mitad de periodo, sino de por qué se está en el gobierno, por qué el gobierno debe trabajar para la gente. Ese es el mensaje que se presentó hoy. Sobre Ucrania, Justin Trudeau decía que no quería que el presidente Putin asistiera a las reuniones del G20, y el presidente de Indonesia, quien es el anfitrión, el presidente Biden tiene planes de hacer lo mismo para hablar con el presidente de Indonesia, y nos pueden decir algo en el frente diplomático respecto a cómo sacar a Rusia del G20. No tengo ninguna actualización sobre eso. Veré si tengo alguna actualización. Y como seguimiento en una nota diferente sobre Ucrania, hoy China instó al Consejo de Seguridad a verificar y a no llegar a conclusiones infundadas sobre Bucha. Mientras tanto, los medios chinos siguen diciendo que lo que ocurre en Bucha es falso. ¿Reacción de la Casa Blanca? Si están repitiendo la propaganda, están del lado equivocado de la historia. Las sanciones a Rusia eran un disuasivo, pero ahora quieren debilitar el esfuerzo bélico de Rusia. ¿A qué se debe este cambio de mensaje? Su objetivo. Como hemos visto desde el comienzo, la amenaza de sanciones, hay un elemento disuasivo acá que hemos visto a lo largo de la historia. Esto no es algo seguro, pero si esto reduce la capacidad o la propensión de un líder a hacer este tipo de cosas, para eso están las sanciones. Nunca se ha dado el caso que las sanciones por sí solas resuelvan. La guerra comenzó y las sanciones conllevan consecuencias. Así que ahora esas consecuencias incluyen el hacer difícil que el presidente Putin pueda financiar la guerra. Y esto incluye medidas como las tomadas por el Departamento del Tesoro ayer. No hay recursos ilimitados. Tiene que ver cómo van a usar sus recursos. ¿Cómo describiría la más reciente ronda de sanciones?
decían que si se daba la invasión, usarían todos los recursos. ¿Cómo describe usted la situación actual? ¿Se trata de sanciones escalonadas? Una cosa va aparejada con la otra. La economía de Rusia está a punto del colapso. La inflación está disparada en 15%. Su economía anticipa una reducción de 15%. El sector privado no está invirtiendo en Rusia. El presidente Putin es un paria. Todo esto ha sido parte de un esfuerzo concertado para que haya consecuencias que tienen un efecto increíble. También hemos hecho esto más difícil por controles de exportaciones y otras limitaciones sobre el tipo de materiales que pueden adquirir el presidente Putin y los rusos para tener la capacidad tecnológica de librar una guerra y de costear la guerra. Todos estos son componentes de estos esfuerzos. Respecto a su anuncio sobre el COVID, se dice que estamos hablando del COVID prolongado. ¿Qué pasa con la gente que está viviendo con COVID en este momento? Creo que este es un esfuerzo para reconocer que esto es algo que mucha gente en el país está experimentando y está enfrentando. Es un reconocimiento del peso de la ciencia y se están tomando medidas para analizar esto más estrechamente y para ver qué se puede hacer. Y en cuanto a refugiados, ayer se hablaba del número de refugiados y de la respuesta del Ejecutivo y de los que se van a quedar en países vecinos. ¿Cómo llegaron a esa cifra? ¿Ese es el máximo que pudiera recibir Estados Unidos? Eso no fue exactamente lo que yo dije. Lo que dije fue que hay un proceso político que está en marcha, que ojalá va a concluir pronto y tendremos más detalles que darle pronto sobre las prioridades en este proceso respecto a estos refugiados ucranianos elegibles. En cuanto al número, este es un esfuerzo del presidente y de los Estados Unidos para recibir a través de un proceso expedito a refugiados ucranianos en Estados Unidos, aunque sabemos que la gran mayoría de los refugiados ha expresado interés en quedarse en países cercanos. Es un esfuerzo de dejar en claro nuestra disposición a hacer esto. ¿Puedes decirnos cómo ve el presidente la confirmación de la jueza Jackson? En las próximas 24 o 48 horas espero tener más detalles. No tengo nada por ahora. La Unión Europea se está hablando de proscribir la importación de gas natural. Ahora están hablando de acelerar aprobaciones para la industria de gas natural. ¿Cómo Estados Unidos va a apoyar esto si Europa cortara la importación de gas de Rusia? Bueno, hay cosas que ya estamos haciendo en preparación. Vamos a edificar sobre esto y seguiremos explorando fórmulas para que los países europeos no dependan tanto como han dependido de Rusia para el gas natural y para recursos energéticos. Una de las medidas que hemos hecho exitosamente ha sido contactar a países de Asia que tienen capacidad excedente de procesamiento de gas licuado y hemos estado trabajando en esto durante meses en antelación a potenciales escasez en Europa. Y en cuanto a productos de infraestructura en Estados Unidos, ¿habrá una expansión? Dígame más a qué se refiere. Bueno, incrementar capacidad. Puedo verificar con el equipo y veré si hay algo que les pueda adelantar en ese sentido. Una encuesta reciente decía que hay gente que piensa que son más los trabajos que se han perdido que los que se han ganado. ¿Cómo pueden cambiar esa percepción? Yo vi la encuesta, yo vi esas estadísticas y lo que les puedo decir es que lo que podemos hacer aquí es compartir los hechos. Ustedes también lo hacen, hacen preguntas difíciles
pero la realidad es que el presidente creó más empleos el año pasado que en ningún otro año en la historia de Estados Unidos. Eso es un hecho tangible y nuestros aliados y socios lo reconocen y tenemos que seguir trabajando en eso. Pero ¿por qué la gente piensa esto? No lo sé, ciertamente. Obviamente hay gente en el país que sigue sintiendo el impacto del COVID, sus vidas no han vuelto a la normalidad. Hay quienes están viendo restricciones en sus vidas diarias y obviamente el impacto del costo de cosas como el precio de la energía. Hay múltiples factores, específicamente la invasión de Ucrania. Eso afecta la forma en que se siente la gente. Lo vemos en la confianza de los consumidores. No sé lo que están pensando cada estadounidense, pero les digo cuáles son los hechos y reconocemos que hay áreas en las que la reducción de costos seguirá operando. Cuando el presidente habla del tema del COVID, ¿cuál es la reacción del presidente a que haya más ciudades recibiendo fondos de asistencia contra el COVID para dedicarlos a otras áreas? Por ejemplo, en el condado de DeKalb, donde están adquiriendo drones y demás. ¿El presidente aprueba esto? No he visto el reporte, tendría que ver eso específicamente. Hay fondos estatales y locales en el plan de rescate para Estados Unidos donde hay flexibilidad, incluyendo apoyo a gobiernos estatales y locales. No sé en qué se están utilizando, pero voy a analizarlo. Quería preguntar esto hace un par de semanas, pero en cuanto a el tema de los haitianos, el presidente decía que es escandalosa la situación que vemos. ¿Cuál es la reacción? La gente que vio este terrible video de lo que estaba pasando con los migrantes haitianos. Hubo una investigación del Departamento de Seguridad Nacional. Yo lo remitiría a ellos para más comentarios. Hace 2 semanas, el presidente le advirtió al país y a los operadores de infraestructura crítica que los ataques cibernéticos de Rusia tendrían lugar. Y él instaba a tomar medidas preventivas. ¿Hay alguna actualización de inteligencia que nos puedan dar o le puedan dar al país sobre infraestructura crítica frente a esta advertencia urgente? No tengo información adicional que compartirles desde aquí, pero lo hicimos en su momento porque hay ciertas cosas que podemos hacer desde el gobierno federal, pero hay cosas también que pueden hacer las empresas privadas y que deben hacer para protegerse. Esto no ocurre de un día para otro, así que queríamos asegurarnos que entendían que estas amenazas eran reales y que era urgente que tomaran medidas, pero no tengo nada que predecir en cuanto a próximos pasos o a inteligencia. Pregunta ininteligible. Nuestro equipo ha estado trabajando en esto desde el comienzo, trabajando con el sector privado. Esa ha sido una prioridad muy importante para el presidente. Reconoce que tiene que haber una alianza y una razón por la que estamos haciendo esto es porque después que estuvo aquí Ed Neuberger, se habló con importantes instituciones sobre esto. Reconocemos también que los ataques cibernéticos pueden afectar a instituciones pequeñas, medianas, instituciones que tienen que saber que hay ciertas cosas sencillas que pueden hacer en cuanto a contraseñas, autenticación doble y demás. Por eso, públicamente queríamos diseminar este mensaje. Gracias a todos.